Hola, ¿cómo andan? Hoy les voy a explicar el trabajo práctico número 2. Como ya sabrán, las clases se van a suspender por lo menos por 15 días, así que en las semanas siguientes yo les voy a organizar una reunión virtual por día, así podemos suplir estas clases que no van a faltar. No van a ser clases teóricas como estas que grabo en YouTube, sino que van a ser más que nada clases de consulta. Así que para ver las clases, lo que les recomiendo es ver todo este video, que es la clase teórica, y haber por lo menos leído el trabajo práctico, ¿sí? Así ya saben de qué van las preguntas y me pueden preguntar sobre esas preguntas. El tema que vamos a empezar a ver en esta clase es como se lee arriba, reproducción, ¿sí? Vamos a ver los distintos tipos de reproducción que existen y vamos a empezar con reproducción sexual, que sería la manera más sencilla, ¿sí?, que existe de reproducción. Voy a achicar un poquito mi cámara, así se ve mejor. Bueno, entonces, lo que vemos acá es algo que quizás alguno de ustedes ya hizo alguna vez, ¿sí? Yo esto ya lo expliqué algunas burbujas que me tuvieron en la presencialidad, que es básicamente cortar una rama de una planta, clavarla en la tierra, y ahí yo lo que puedo hacer es que esa ramita en raíces, ¿sí? Hay algunas plantas que tienen esta capacidad, hay otras que no. Y cuando esta planta enraiza, yo ahí tengo una nueva planta. Entonces, lo que hice por un lado fue reproducirla asexualmente, ¿sí? Las plantas pueden tener reproducción sexual, que es mediante la polinización de las flores, ¿sí? La flor sería el órgano reproductor de la planta. Pero en este caso no, lo estamos haciendo asexualmente porque no intervino la flor y no intervino la semilla. Y además lo que estamos haciendo es clonarla a la planta, ¿sí? Un clon, aunque parezca algo muy tecnológico y muy avanzada, un clon es un ser vivo exactamente genéticamente igual a otro. Entonces acá lo que vamos a tener es que la nueva ramita va a ser genéticamente igual a la planta de la que yo corté la rama. Por lo tanto va a ser un clon, ¿sí? Así que son las dos cosas que estamos viendo en este ejemplo. Después, existen distintos tipos de distintas maneras en que se puede producir esta reproducción asexual. Esperen que saco el lápiz. En este caso, acá en este caso de acá, yo lo que tenemos creo que se llama vara de San Jorge o lengua de suegra, le dicen también a esta planta. Pero lo que tiene es este tallo que se ve acá arriba de la línea que marqué yo, que es un tallo que yo lo puedo cortar, y como si yo lo cortara por acá vemos que tiene hojas y tiene raíces, así que ahí directamente yo tendría una nueva planta, ¿sí? Esperen que borro. En este caso, de acá, lo que tenemos es una hiedra de agua dulce, ¿sí? Si pueden ver, a los costados se le ven dos hijitos un poco más abajo, ¿sí? Son animales que viven en agua dulce, las podemos llegar a encontrar en charcos, en zanjas, en lagunas, ¿sí? Viven apoyadas sobre una planta y si hay marejada o si hay algún movimiento violento, si pasa un pez nadando cerca, estos dos hijitos, que esperen que se los marco, estos que están acá, esos dos como hijitos que tienen, en realidad son parte del mismo animal que se pueden fracturar y seguir viviendo. Por lo tanto, esto también sería reproducción asexual. Las hidras de agua dulce pueden producir óvulos y pueden producir espermatozoides, se puede producir la fecundación y pueden reproducirse sexualmente, pero también tienen la capacidad de reproducirse asexualmente, ¿sí? Y la foto que tenemos abajo con esas tres células, esta que está abajo, es una alga unicelular, ¿sí?, que lo que está haciendo es un proceso de división celular. No es una única foto, probablemente esto tenga una edición en computadora. Tenemos esta primer foto, ¿sí?, que es... esperen que borro todo. Esta primera foto
que es la célula antes de empezar a dividirse. Acá ya se está dividiendo, está en un proceso que se llama citocinesis, que se está separando las dos células. Y en la última imagen lo que vemos es las células ya divididas. Voy a usar un montón de palabras difíciles en esta clase. No pretendo que se aprendan todas las palabras, ¿sí? Por ejemplo, citocinesis. Uso la palabra para poder nombrar el proceso que está ocurriendo con propiedad, pero no voy a pedir que ustedes se acuerden todas las palabras que yo voy a usar. Por ejemplo, ahora cuando veamos lo siguiente, que es este proceso de división celular, si se fijan ahí, este proceso se llama mitosis y ahí tiene distintas fases. La interfaz está en inglés, ¿sí? La pH es una F, cambia solamente eso, así que es fácil de entender, por eso lo dejé. Tenemos la interfase, después está la profase, metafase, anafase, telofase. Son varias fases de la misma, de este proceso que se llama mitosis. Este proceso lo que garantiza es que se separe la información de la célula de manera idéntica en las dos células hijas. Nosotros acá lo que vemos es una célula donde tenemos el núcleo. Si recuerdan de la clase pasada, en el núcleo, estaba el ADN. Ese ADN está todo desenrollado antes de que empiece este proceso. Y para que se pueda separar la información que está en el ADN entre las dos células hijas, se tiene que enroscar como si fuesen ovillos. Esos ovillos son los cromosomas, que son estos que están acá. Si se fijan, a ver, voy a tratar de dibujarlos acá. Cada cromosoma tiene un brazo, que sería la partecita esta de arriba, ¿sí? Arriba y un brazo abajo. Esperen que los dibujo otra vez para que me queden prolijos. Entonces, este es el cromosoma. Y acá lo que tenemos es, de cada lado tenemos una cromátide hermana, se llama, que es una copia de la que está al lado. Y los dos están unidos en este lugar que se llama centrómero, ¿sí? Lo que hace la célula es pegar a los centrómeros una estructura, ¿sí? Fíjense que ahí está el centrómero, el otro centrómero que está abajo se pega a la estructura de abajo, y lo que va a hacer la célula es tirar de las dos cromátides hermanas que tienen la misma información para un lado y para el otro. De esa manera, estas dos células hijas van a tener exactamente la misma información que tenía la célula original. Es un mecanismo que está distribuido en todos los seres vivos, ¿sí? Es la manera en que se dividen todas las células, tanto de bacterias, de las bacterias más antiguas, hay otras que se llaman arqueas, los hongos, las plantas, los animales, todos dividen sus células de esta manera para garantizar que en la división celular se produzca una división igualitaria, ¿sí? de los genes, de la información genética. Vieron que yo en la clase pasada hacía mucho hincapié en que hay muchas cosas que no podemos llegar a ver bajo el microscopio, que cuando vemos un modelo de célula hay cosas que no podemos ver. Bueno, este proceso sí se puede ver, ¿sí? Acá hay una imagen con células que están en distintas partes de este proceso que se llama mitosis, ¿sí? En este caso, ahí por ejemplo podemos ver un cromosoma que está solo, ¿sí? Esta célula que está acá, si ustedes se fijan, está en la anafase, que es el tercer, que es este proceso. Fíjense que, esta célula está en telofase, que es el último proceso donde ya los cromosomas están los dos en cada célula. Esta célula que está acá sí está en anafase, los cromosomas están empezando a ser tirados para cada uno de las células hijas que se van a formar finalmente, y las otras células como esta que está acá en el medio, pero podría ser esta o esta, están en un proceso que se llama interfase, que es el primero que vemos acá, ¿sí? El ADN ya se empezó a condensar, se empezó a enroscar, ¿sí? Pero todavía está desordenado.
Si recuerdan las células que habíamos visto la clase pasada, los núcleos se veían como una mancha homogénea. Eso es porque el ADN estaba todo desorganizado, estaba todo desenrollado. Porque el ADN, para poder cumplir sus funciones dentro de la célula, tiene que estar desenrollado. Cuando la célula se está por dividir, empieza a enrollarse y se termina enrollando los cromosomas, ¿sí? Estas manchas que se ven medias granulosas son fases intermedias de ese enrollamiento del ADN. Y todo este proceso otra vez sirve para que la información se separe de manera equitativa entre las dos células hijas. Arriba podemos ver tres tipos de división de células, ¿sí? La fisión binaria, que es la primera, que lo que tenemos es que de una sola célula se dividen dos células iguales, las que están pintadas de rosa. Al lado tenemos la gemación. La gemación es de una célula, es la que está en verde, de una célula más grande queda una célula grande y se produce una célula chica que después va a empezar a crecer y a desarrollarse. Y la última es la esporulación, que en el caso de la esporulación lo que se produce es dentro de una cápside, dentro de una pared celular, dentro de una estructura de resistencia, se dividen un montón de células, ¿sí? Esas van a ser las células hijas, las esporas, y esa estructura de resistencia puede aguantar, por ejemplo, la desecación, la sal, el calor, y un tiempo después, cuando haya condiciones favorables para que crezcan, expulsar a las células hijas y que colonicen el lugar donde están. Los helechos, los musgos, los líquenes, los hongos producen esporas, ¿sí? Por este proceso, por ejemplo. Y abajo tenemos dos ejemplos que ya les mencioné. Dos ejemplos que ya les mencioné. Que es hacer una plantita de gajo, ¿sí? Como les había mostrado. Acá está con el ejemplo de la frutilla. Que es la fragmentación, que era lo mismo que yo les había mostrado con la anémona con la hiedra de agua dulce. En este caso es la estrella de mar. Lo que le puede pasar a una estrella de mar es que se les rompa uno de los rayos de las patitas, y esa patita puede formar una nueva estrella de mar, y en la estrella de mar original se puede volver a regenerar la patita. No es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando a un lagarto se le corta la cola, ¿sí? Este ejemplo me lo han preguntado en algunas clases, porque lo que pasa ahí es que el lagarto no puede regenerar toda su cola. De la cola obviamente que no sale un nuevo lagarto. Lo que hace el lagarto es regenerar, como que cerrar la puntita de la cola y alargarlo un poco más. Se forman 2 o 3 huesos nuevos, pero no le vuelve a crecer toda la cola, ¿sí? Así que es un proceso diferente. Y el último es uno que se da en algunos insectos e incluso en algunos animales vertebrados, como en algunos reptiles, que es que las hembras pueden llegar a tener crías por un proceso que se llama partenogénesis, que consiste en que pueden poner huevos sin que estos huevos hayan sido fecundados. El ejemplo que da acá es de los áfidos. Los áfidos son unos bichitos que viven en las plantas. A veces las plantas se nos apestan con bichitos chiquititos amarillos o marrones o verdes, que son estos bichitos áfidos, y lo que hacen es justamente eso. Las hembras pueden poner huevos no fecundados y producir nuevas hembras. Existe un ejemplo en vertebrados. Hay un lagarto que vive en la zona norte de México y en el sur de Estados Unidos, que lo que hacen las hembras, toda la población que existe actualmente son hembras, porque las hembras pueden poner huevos no fecundados y esos huevos pueden nacer, pero cuando nacen son todas hembras. En el lugar donde viven estos lagartos son desiertos muy amplios, donde la posibilidad de encontrarse con otro lagarto de la misma especie es muy baja. Entonces, durante su evolución desarrollaron esta técnica. Cuando se encontraban con un macho, producían huevos que eran hembras y machos, pero como era tan difícil que se encuentren, la probabilidad de encontrarse con un macho fue cada vez menor.
y hoy en día solamente existen hembras porque las hembras dejaron de encontrarse con machos y por lo tanto siguieron poniendo huevos hembras, pero nunca dejaron de existir los dos géneros, por lo tanto esta especie continúa así. Es un problema, después lo voy a profundizar, porque lo que le pasa a la especie es que empieza a perder variabilidad genética, que eso lo vamos a ver ahora cuando veamos reproducción sexual, la importancia de la reproducción sexual en la variabilidad genética. Bueno, justamente, para que se produzca reproducción sexual, yo tengo que tener gametas masculinas, ¿sí? Que es lo que son estas, y gametas femeninas, que son estas. Las gametas masculinas se producen por un proceso que se llama espermatogénesis, y lo que pasa es que, si se fijan en la célula esta que está arriba del cuadrito mío de la cámara, que es amarilla, se empieza a dividir y se terminan formando los espermatozoides. En este proceso, la cantidad de información genética de los espermatozoides se reduce a la mitad. ¿Para qué? Para que cuando se junte con el óvulo, que al óvulo le pasó lo mismo, a medida que se va madurando las células y se van dividiendo y se va formando el óvulo, la información se disminuye a la mitad, y cuando se junta el espermatozoide y el óvulo, se vuelve a recomponer la cantidad de cromosomas que tienen, la cantidad de información genética. Entonces el ser adulto vuelve a tener la misma cantidad de cromosomas que tenían los padres, la generación anterior. Si este proceso de reducción de la información genética no sucediera, lo que pasaría es que la generación siguiente siempre tendría más información genética, y llegaría un momento que en la célula no entraría la cantidad de ADN, de información genética que estaría presente. Y además que sería información genética redundante, porque si se va duplicando, yo tengo dos copias de información, por ejemplo, para el color de mi pelo, y yo lo que iría aumentando no es que tendría más ADN y eso sería favorable de alguna manera, sino que lo que haría es tener más versiones de cómo tiene que ser el color de mi pelo, ¿sí? Entonces a la célula no le sirve de nada. El proceso por el cual se produce esta división es este que está acá. Esperen que no está escrito, se llama meiosis. Bueno, me quedó espantoso escrito, mejor lo borro. Se llama meiosis, ¿sí? Porque es difícil, a mí me cuesta un montón escribir con el lapicito en el celular. Se llama meiosis y es un proceso que consiste en un montón de divisiones, y la principal que tenemos que entender es lo siguiente. Yo les había explicado que los cromosomas tenían esta forma, ¿sí? Y por ejemplo, en el ser humano nosotros tenemos 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas en realidad son dos copias de cada uno de los cromosomas. Por ejemplo, nosotros tenemos dos cromosomas 1, ¿sí? Este sería el 1 y este sería el 1', le vamos a poner, ¿sí? El 1 bis, que tienen el mismo tipo de información, los mismos genes, ¿sí? Y uno lo heredamos de nuestro padre y otro lo heredamos de nuestra madre. Entonces, por ejemplo, en un cromosoma yo tengo la información para el color del pelo y dice que voy a tener el pelo negro. En el otro cromosoma tengo la información del color del pelo para el pelo rubio y dice que voy a ser rubio. La célula elige, o mi cuerpo elige, entre las dos versiones del gen y expresa uno, ¿sí? Hay algunos que se llaman dominantes porque son los que se expresan. En general, por ejemplo, los colores oscuros de pelo se expresan sobre los colores claros. Y los que no se expresan en esos casos se llaman recesivos, como que van para atrás, digamos, ¿sí? Sería la expresión de recesivo. Cuando se produce la meiosis, en las células del final, en estas células del final, va uno solo de estos cromosomas. Cuando se produzca la fecundación, ese cromosoma se va a juntar con otro cromosoma 1. Si, por ejemplo, esta meiosis produjo espermatozoides, cuando se junte con un óvulo que tuvo un proceso de meiosis y tiene también solo un cromosoma 1, voy a tener los dos cromosomas. Se los muestro, a ver, esta filmina la había puesto al final. Esperen que tengo que pasar todo el trabajo práctico. Acá está.
Esto es el cariotipo humano, ¿sí? ¿Qué quiere decir cariotipo? Es una foto o un dibujo, ¿sí? Donde están todos los cromosomas humanos. Esperen que llevo la cámara para arriba. Acá tenemos el cromosoma 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿sí? Hasta el 22, y después este par del final es el par sexual. Fíjense que, por ejemplo, en el cromosoma 1 nosotros tenemos dos cromosomas 1. Tenemos dos cromosomas 2, dos cromosomas 3, hasta el par sexual, que en este caso se nota que es este cariotipo es de un hombre, porque tenemos un cromosoma grandote, esperen que borro, un cromosoma grandote que es el cromosoma X, ¿sí? Y este cromosoma chiquitito de acá que es el cromosoma Y. Cuando un individuo tiene estas características genéticas XY, tiene características biológicas de hombre, ¿sí? Si tuviese masculinas, si tuviese dos cromosomas X, tendría características biológicas su cuerpo femeninas. La otra foto después se las explico, pero básicamente lo que pasa en la meiosis es que se dividen cada uno de los cromosomas 1, cada uno de los cromosomas 2, cada uno de los cromosomas 3, y después en la fecundación se vuelven a juntar. En el caso de los cromosomas sexuales va a haber espermatozoides que van a llevar el cromosoma X y va a haber espermatozoides que van a llevar el cromosoma Y. Los óvulos que sean fecundados con los espermatozoides que llevan el cromosoma X van a producir embriones femeninos, y los óvulos que sean fecundados con el cromosoma Y van a producir embriones masculinos, ¿sí? Porque la mujer siempre va a tener en su óvulo, va a producir óvulos con cromosomas X. Volvemos otra vez a donde estaba, ¿sí? Ahora después todo esto se los voy a explicar. Entonces, no me voy a detener mucho en los procesos de meiosis, ¿sí? Lo que yo quiero que se entienda que en el proceso de meiosis se reduce la cantidad de información para que después se recupere en la fecundación, pero no me voy a retener mucho más en esto. Acá vemos que hay varios procesos. En el primer proceso lo que pasa es que se dividen los cromosomas, esperen que les cambie el color, se dividen los dos cromosomas homólogos, se llaman, que son muy parecidos pero no son idénticos, y en el segundo proceso de división, que terminaría acá, lo que se dividen son las cromátides, está en la siguiente filmina, que en el siguiente proceso, que lo tenemos acá y que va a terminar acá, lo que se dividen son las cromátides hermanas, que eran las que eran idénticas. Como resultado obtengo 4 células, ¿sí? Y acá dice que son haploides. Estas células son haploides porque, a ver, no me acuerdo si estaba, sí, porque venían de una célula que era diploide. Diploide quiere decir que tiene el doble de información. Haploide quiere decir que tiene la mitad de información, o que tiene una muestra simple, o sea, un cromosoma de cada uno. Diploide los tiene duplicados, ¿sí? Tampoco pretendo que se acuerden exactamente todos estos términos. Ustedes en segundo año van a tener una clase de genética y de reproducción, ¿sí? Así que lo van a profundizar el año que viene, pero por lo menos yo este año les quiero dejar todos los conceptos más grandes de lo que tiene que ver con reproducción. Bueno, esto se los voy a dejar pasar. Y después lo que les quería dar como ejemplo son distintos ciclos biológicos de distintos plantas y animales que no son exactamente como los del ser humano. El ciclo del ser humano es bastante sencillo, sería parecido a este, donde nosotros como adultos tenemos el doble tenemos duplicada la información, tenemos 2 cromosomas de cada uno, y solamente en un momento de
de nuestro ciclo biológico, producimos gametas, ¿sí? Por un proceso de meiosis. Si se fijan acá dice un proceso de meiosis, y después del proceso de fecundación volvemos a tener este ciclo diploide. Pero hay algunos plantas y animales que después del proceso de meiosis, o sea, cuando se obtiene una célula con la mitad de información, nace la nueva generación. Y en general esa generación tiene una forma distinta a la anterior. A ver, lo explico con ejemplos. Por ejemplo, este es un helecho, ¿sí? En el helecho, por meiosis, en este momento se producen estas esporas, ¿sí? De esas esporas nace esta planta, esta de acá, que tiene como forma, si uno la ve desde arriba, tiene como forma de corazón, ¿sí? Que es el gametofito, que es una plantita de aproximadamente 1 centímetro, un poco más chica. O sea que si ustedes agarran un helecho, le dan vuelta a la hoja de atrás, hay muchos helechos que hay algunos que no lo tienen porque la hoja está inmadura, pero si tienen un helecho en su casa, le buscan en las hojas, van a encontrar en algunos que van a tener como unos puntitos negros. Si sacan uno de esos puntitos negros y lo aplastan con algo duro, va a salir como un polvo. Ese polvo son las esporas. Si ustedes tiran esas esporas en arena con agua, van a ver que después de un tiempo, la tienen que tapar para que no se les seque con un nylon o con una tapita, van a ver que después de un tiempo van a aparecer como unas plantitas que tienen forma de un corazón verde. Ese corazón son los gametofitos. Se llaman gametofitos porque pueden producir gametas, óvulos y espermatozoides. Acá vemos que se está produciendo óvulos y espermatozoides, y cuando el óvulo se fecunda, lo que se produce es otra generación, que ahora es diploide porque sucedió la fecundación, que es el helecho tal como lo conocemos nosotros, el helecho adulto, ¿sí? Todo este proceso da como resultado que una generación es una plantita con forma de corazón de más o menos 1 centímetro, y después la otra generación es el helecho. Otro ejemplo que capaz que es un poco más impactante es este. Nosotros acá tenemos una medusa, que es esta, ¿sí? Que es lo que comúnmente conocemos como aguas vivas. Si alguna vez fueron al mar, las pudieron ver, o capaz que vieron alguna medusa en algún documental, alguna película. Esta medusa es haploide, tiene la mitad de cromosomas que la siguiente generación, que ahora vamos a ver cuál es. Puede producir óvulos y espermatozoides. Esos óvulos y espermatozoides se fecundan y terminan dando una larva que cuando madura es una anémona, ¿sí? Las anémonas son animales que viven pegados en el fondo, parecida a la hidra de agua dulce que yo les mostré hace un rato. Son las que, por ejemplo, en las que vive Nemo, ¿sí? Si vieron la película Nemo vivía entre anémonas. Esas son las anémonas. Y muchas anémonas lo que pueden hacer es, por un proceso de meiosis, producir estas larvas, y estas larvas terminan produciendo otra vez una medusa que es haploide. Y este proceso se repite una y otra vez. Históricamente se habían descrito los individuos, los animales, las anémonas, y se habían descrito las medusas, pero lo que no se sabía es que las dos especies eran la misma especie, ¿sí? Cuando ustedes vean una anémona o una medusa, puede ser, según la especie, pero puede ser que tenga una fase medusa o una fase anémona, ¿sí? De lo que están viendo. Bueno, continuamos. Y bueno, y esto era todo lo que les tenía que explicar como teórico. Ahora yo les voy a hacer un repaso de las preguntas, ¿sí? No se las voy a contestar, para eso dejo la clase de consulta si hay alguna que no pudieron contestar, pero más o menos les voy a ir explicando qué es lo que tienen que hacer, y les voy a explicar y quizás les doy alguna ayuda para hacerlas. En la pregunta 1 lo que me muestra son dos figuras, ¿sí? La A y la B, que son dos árboles familiares, y lo que me dice es que en este caso nosotros tenemos una generación que sería esta,
la generación 1, que podría ser la generación de los abuelos, que dan una segunda generación, que sería esta, ¿sí? Que sería la generación de los padres, y una tercera generación, que sería esta, que me da la generación de los nietos, ¿sí? Lo que pide que hagan es que traten de decir cuál de estos dos organismos, de estas dos poblaciones, tiene una reproducción sexual, ¿sí? Tiene que ver con cómo se relacionan los organismos para terminar dando la descendencia, ¿sí? La siguiente generación. Bueno, se los dejo hasta ahí para ver si ustedes lo pueden hacer, no les doy más ayuda. Después, en la pregunta 2, dice qué tipo de reproducción permite que se distribuya más rápido una nueva característica dentro de la población. Para hacer, si no les sale de primera, no se dan cuenta de primera, con la pregunta 3 quizás los ayude más. En la pregunta 3 lo que dice es que traten de pintar los hijos y los nietos de la primera generación. O sea, pintar los cuadraditos y los círculos que están en blanco. Yo acá les puse un ejemplo de cómo podría ser, ¿sí? No lo miren mucho, así no hacen trampa. Pero lo que tienen que hacer es eso, es ir pintándolos. Lo que van a ver es que hay una de las dos poblaciones que no van a tener mucha... O sea, que los hijos van a ser igual a los padres, ¿sí? Ahí tengan en cuenta lo que yo he explicado de cómo eran los hijos de las células que se reproducían con uno de los dos tipos de reproducción. Y piensen que en la reproducción sexual lo que sucede es que se mezclan características del padre y de la madre, ¿sí? Entonces ahí quizás tengan una ayuda si no lo pescaron de primera qué tipo de reproducción era, ¿sí? Bueno, tampoco los quiero ayudar demasiado, así lo pueden pensar un poco, ¿sí? En la pregunta 4 dice que supongamos que la población está representada por vaquitas de San Antonio de distintos colores. ¿En cuál de las dos poblaciones podrían nacer hijos naranjas con pintas negras? De las dos poblaciones podrían nacer hijos naranjas con pintas negras. Bueno, este sería un tipo de reproducción. Fíjense que en este tipo de reproducción nacen vaquitas de San Antonio con los mismos colores que los padres, ¿sí? Las que son amarillas con pintas negras nacen amarillas con pintas negras, y las que son naranjas o rojas, no sé qué color es ese, nacen rojas. Y en este tipo de reproducción se pueden combinar las características. Entonces el hijo de estas dos vaquitas de San Antonio puede nacer con el color naranja o rojo que tiene y con las pintitas heredado de la otra vaquita de San Antonio. Bueno, y después las otras preguntas son muy referidas a todas estas imágenes las tienen en el trabajo práctico, a cosas que dicen en el trabajo práctico. ¿Cuál es la diferencia entre la reproducción sexual y la reproducción asexual? Ya lo expliqué bastante antes, ¿sí? También lo tienen escrito en el trabajo práctico. ¿Cuáles son las diferentes maneras de la reproducción asexual? Bueno, pueden comentar estas que la tienen en el trabajo práctico. ¿Qué organismos se reproducen por reproducción sexual? Fíjense que yo hice hincapié, por ejemplo, en el caso de las plantas o en el caso de la hidra de agua dulce, que aunque tengan reproducción asexual, también se pueden reproducir de manera sexual. Por ejemplo, este es el ciclo reproductivo del helecho. Yo puedo romper yo tengo una matita de helecho, lo puedo romper en dos y tener dos plantas de helecho, así que puede tener reproducción asexual, pero también tiene reproducción sexual, como les había explicado yo en el ciclo reproductivo. Comparen este ciclo reproductivo del helecho con la reproducción del ser humano, ¿sí? Es lo que les pido en la pregunta 8. La pregunta 9, lo que les digo es qué diferencia existe entre la cantidad de información de un individuo adulto y sus gametas, cuántos cromosomas tiene cada uno. Acá no les pido que
me digan la cantidad exacta de cromosomas, porque eso depende de la especie. Si quieren usar la cantidad de cromosomas que tiene un ser humano como ejemplo, pueden hacerlo. Si no, me pueden decir el doble, la mitad, o que uno tiene el doble que el otro, o que una en algún momento del proceso del ciclo biológico hay células que tienen el doble que el otro o la mitad que el otro. Si lo pueden dejar así. La pregunta 10, dibuja un par de cromosomas y marque cuáles son los cromosomas homólogos y cuáles las cromátides hermanas. Un poquito se los expliqué antes, si quieren retrocedan el video y vayan a verlo ahí, o si quieren esto lo pueden buscar también en un libro o en internet. Voy a ver si les dejo un libro para que lo puedan consultar en PDF, así tienen una información más o menos confiable para hacer los trabajos, ¿sí? Y las últimas dos preguntas, dice, ¿cuál es la diferencia genética entre el sexo femenino y masculino? Bueno, ahí lo tienen marcado el tema de los cromosomas. ¿Y cuál es el proceso que produce disminución de la información genética y cuál el aumento? Eso tiene que ver con el proceso de meiosis, que es cómo se producen las gametas, y la fecundación. Fíjense cuál es cuál, ¿sí? Bueno, por último les quiero mostrar esta imagen que está acá. Esta imagen son cromosomas humanos, ¿sí? Es más o menos real, como cuando yo les digo el tema de los modelos, ¿sí?, científicos o didácticos. Es más o menos igual en el sentido de que yo no veo esto en el microscopio, ¿sí? Lo que se vería en el microscopio... Uy, esperen que quería el lápiz y se lió. Ahí está. Lo que se vería en el microscopio sería esta mancha de acá, ¿sí?, con todos los cromosomas desordenados. Los cariotipos, como el que está abajo ahora de la imagen, que yo les estaba mostrando, a ver si me achico acá, ahí está. Los cariotipos, como son los de la imagen esta en blanco y negro, que está de este lado, lo que se hace es, antiguamente se sacaban fotos, ¿sí?, fotos de rollo en papel, se las imprimía en papel y alguien las recortaba con una tijera y hacía como un collage, ¿sí?, pegando los cromosomas uno al lado del otro. Actualmente lo que se hace es, se sacan fotos digitales y con el Photoshop se recortan los pedacitos de la imagen y se los pega, se los endereza, ¿sí?, se los pone uno al lado del otro. Si se fijan, los cromosomas tienen distintas formas y tamaños. Entonces yo puedo saber cuál es el cromosoma 1, 2, 3, 4, 5 por su tamaño y su forma. Además, si se fijan, cuando se los tiñe, por ejemplo acá en el cromosoma 1, tiene como banditas más claras y más oscuras. Eso se llama bandeo, ¿sí? Es un método de tinción que me permite diferenciar los cromosomas uno de otros. Y esta técnica que está acá abajo de color es una técnica más moderna que se llama FISH, que tiene que ver con que FISH como pez en inglés, pero en realidad son siglas. Ahora no me acuerdo las siglas, pero si quieren ustedes buscan FISH, técnica molecular, pongan y se los va a decir que lo que hace la H final es de hibridación. Lo que hacen es tomar partecitas del ADN de cada uno de los cromosomas, se los une a un pigmento fluorescente, ¿sí?, porque esto está floreciendo, por eso se ven esos colores, y se hace un tratamiento de calor en el cual ese pedazo de ADN se pega al cromosoma. Entonces lo que me permite hacer es que el cromosoma florezca cuando yo lo ilumino con luz ultravioleta. Eso se mira en un microscopio y acá está la truchada, digamos, de esta foto, que para poder ver los distintos colores tengo que cambiar como el tipo de luz que lo voy iluminando. Entonces yo no voy a ver todos los colores encendidos al mismo tiempo. Yo voy a ver el verde, o voy a ver el naranja, o voy a ver el amarillo o el rojo. Cuando saco la foto, no sé si esta foto precisamente, quizás tienen una cámara un poco mejor, pero por lo que yo sé, se saca una foto que la foto te queda en blanco y negro. Entonces, yo no voy a sacar una foto a todos los cromosomas juntos, sino que voy a ir cambiando los tipos de luz y voy a sacar varias fotos, una por cada color. Eso se mete en un Photoshop, se pinta con Photoshop el color del cromosoma, que igual queda igual que el color que yo veo al microscopio, y después se pega unas fotos una sobre otra
para armar la imagen final. Y esa es la imagen esa que estamos viendo acá abajo. Pero fíjense que no es una imagen que yo fuera a ver exactamente así en el microscopio. Y la imagen del cuadradito, que están todos los cromosomas uno ordenados al lado del otro, lo que hace es se recorta digitalmente de la foto cada uno de los cromosomas y se va acomodando, ¿sí?, uno al lado del otro. Por ejemplo, se ve muy bien, a ver si puedo ampliarlo, si se fijan, se ve muy bien, no, acá yo no puedo, esperen que tengo que sacar el lápiz. Este cromosoma de acá, voy a cambiar el color, este cromosoma de acá, que se ve que está el naranja y el rojo juntos, fíjense que es el cromosoma número 2, ¿sí? Y si se fijan en la imagen de Photoshop, le quedó al cromosoma número 2, que es el que está más paradito, una mancha azul que se ve acá, que cuando recortaron el cromosoma azul se arrancaron un pedacito del cromosoma azul. Así que ven que son cromosomas que están recortados de los que están acá, ¿sí? Es tan sencillo como eso, no tiene ninguna magia, no es que los pegan ni nada, sino simplemente recortan las imágenes y las pegan, como si fuese un collage. Bueno, esto se los quería mostrar más que nada como curiosidad para que vean cómo se ven los cromosomas, ¿sí?, que es el ADN, es nuestro ADN, esto justamente es de un ser humano, así que es nuestro ADN, ¿sí? Pero más que nada como curiosidad. Bueno, les describí más o menos qué hacer en cada pregunta. Traten de hacerlas y la semana que viene vamos a tener una clase de Zoom. Yo voy a poner una clase de Zoom la semana que viene y la otra de consulta. Yo había programado los trabajos prácticos para hacer uno por mes en el contexto de presencialidad por el tema de las burbujas y cómo se distribuyen las burbujas, como para que tengamos por lo menos un encuentro al mes. Yo lo voy a dejar hasta el 30. Quizás agregue algún trabajo que tenga que ver con sexualidad en el ser humano y con el aparato reproductor humano y algunas cuestiones por el estilo, que lo voy a hacer como en secuencia con como agregarle algo a Ese trabajo yo lo tenía pensado hacerlo de alguna manera así, pero no sabía bien cómo se iba a desenvolver esto de la pandemia. Ahora que vamos a tener clases virtuales, probablemente lo agregue porque en la virtualidad, como en realidad voy a tener clase con todo el curso, vamos a tener, digamos, más encuentros, o por lo menos vamos a tener los encuentros necesarios para llegar a terminar de ver el tema, ¿sí? Así que si la semana que viene tenemos un encuentro virtual, la otra semana ya tendrían que entregar este trabajo y quizás les agregue un trabajito extra, ¿sí?, cortito, sencillo, no va a haber conceptos muy complicados que tengan que explicar, ¿sí?, pero y les agregue alguna clase por acá por YouTube y un encuentro virtual, ¿sí?, todo. Así que bueno, cualquier consulta, consúltenme en el Classroom. Cuando les publique el encuentro virtual, únanse si tienen la posibilidad digital de conexión, ¿sí? Si no la tienen, tienen la información en el trabajo práctico mismo, ¿sí?, y tienen este video que es la clase, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo, espero que volvamos a la presencialidad pronto, pero lo veo medio complicado, así que suerte.